La ingeniería de minas en la época de los romanos, de cómo los romanos utilizaron la ingeniería de minas, los métodos, las técnicas y los procedimientos para encontrar oro, para buscar oro y por consiguiente explotar el oro y otros metales en la época de los romanos. Saludos cordiales, en esta oportunidad hablaré acerca de la ingeniería de minas en la época de los romanos. Para ello voy a principalmente tener dos referencias bibliográficas en referencia pues a la ingeniería de minas o a la ingeniería minera romana por Roberto Matías Rodríguez, un ingeniero técnico de minas, y también la traducción de los escritos de Plinio por Mauricio Pérez González. Bien, veamos el primer escrito o la primera referencia respecto a la ingeniería de minas en la época romana. Empieza, por ejemplo, acá hablando incluso de la época prerromana, de cómo se explotó, cómo se trabajó, cómo se buscó el oro en aquella época. Estamos hablando pues antes de nuestra era, hace más de 2000 años. Tenemos en principio la minería en la época anterior al Imperio Romano. Habla de la ingeniería minera en la época romana, de cómo se aplicó pues la ingeniería de minas, las técnicas de la minería romana mediante túneles, mediante también trabajos superficiales, la prospección minera, cómo prospectaban los romanos en aquella época. Ya se aplicaba bastante pues estas técnicas para encontrar principalmente el oro y otros metales. De la mina más grande de la época llamada las médulas, la explotación. Constó de 4 fases básicamente. En fin, eso es todo respecto a esta primera referencia, y en la segunda referencia habla acerca ya de la traducción de las notas de Plinio, que en aquella época pues vivió y relató en sus escrituras lo que ocurría en la minería, y por lo tanto acá hace una descripción exacta de cuáles eran los métodos, las técnicas, los procedimientos y cuánto oro obtenían con aquellas formas de trabajar la explotación y la obtención del oro. Por ejemplo, aquí ya habla en la obra, la traducción número 66 habla: el oro se obtiene básicamente de 3 modos. De esos 2 modos, de los primeros que lo encuentran pues el oro aluvial en los ríos, la segunda también que aplica el método del tajo superficial aplicado con la ingeniería hidráulica, y el tercer método la técnica de la minería subterránea. Habla de cuánto oro aproximadamente se obtenía en aquella época. Por ejemplo, aquí habla, ¿no? Los escombros en el primer tipo de explotación se extraen con un inmenso esfuerzo para no obstruir los pozos. En este se evacúan mediante el agua. El oro encontrado por arrugia no se funde, sino que por sí mismo ya lo es. Se encuentran así pedazos de oro incluso que exceden las 10 libras, es decir, casi los 4.5 kilogramos de oro, pues producto de esta metodología de explotación en la época de los romanos. Y así habla de cuánto oro se encontró por los métodos que se aplicó en aquella época con la ingeniería romana. Ahora bien, vamos a ver cómo era esto de manera gráfica, de manera descriptiva, la explotación del oro en la época de los romanos. Vamos a hablar de la principal mina de oro que estaba ubicada pues en León, el Bierzo, llamada Las Médulas. Las Médulas es una de las minas, o fue la mina más importante trabajada a cielo abierto con metodología pues hidráulica en aquella época. Esta mina se trabajó mediante una serie de canales desde una fase inferior hacia una fase superior. Tenía, como hemos visto en la escritura, en el libro, 4 fases trabajadas desde la base mediante un sistema de canales que básicamente inflaban el cerro se reventaba y salía pues el agua con los escombros juntamente con el oro, como vemos acá en la gráfica, desde la parte inferior hacia la parte superior del cerro. Entonces eso era la
técnica. Para ello se construyeron pues canales impresionantes de aquella época de la ingeniería hidráulica de los romanos, que constaba básicamente en un canal apegado hacia el cerro con un dique que era pues para mantener de manera continua el flujo de agua con ciertas dimensiones, que constaba de 40 centímetros de alto hasta 60 u 80 centímetros, cuanto mucho en algunos casos, y pues de 1,20 m a 1,30 m de ancho. Esta mina quedó de esta forma. Las ruinas actuales de la mina que acabo de mencionar, básicamente pues se inflaba el cerro con agua y al final el cerro se reventaba y allí salía disparado el oro hacia las laderas, y en las laderas de los cerros ya se atrapaba el oro mediante los canales de lavado que habían ya construidos en el cerro. Por eso dice Plinio que se encontraba hasta 4.5 kilos de oro. Obra de esa ingeniería pues ha quedado esa laguna. Así esos cortes y esas secciones de los túneles que han construido pues para ingresar el agua, inflar el cerro y luego reventar. Esa era la técnica, digamos en términos comunes, de la aplicación del método romano para la explotación y la extracción principalmente del oro en esta mina importante en España. Ahora bien, podemos ver pues a la época actual estas gigantescas construcciones que han quedado todavía en evidencia. Básicamente sigue habiendo oro en las médulas, en esos cerros, en menor cantidad, pero también ya esto está protegido como patrimonio de la humanidad, por lo tanto allí ya no se puede trabajar oro. Sin embargo, tenemos este vestigio arqueológico pues de la ingeniería romana que nos ha dejado para nosotros hoy en día tener en cuenta también el avance de la tecnología. Finalmente, cuando ya las médulas ya no se podía trabajar por métodos hidráulicos, se optó en su momento por trabajarlo ya de manera subterránea, con métodos subterráneos hacia la zona superior o hacia la zona más alta, donde ya no alcanzaba pues el agua con mayor fuerza y también generaba dificultades para su explotación. Además de ya la menor cantidad de volumen de oro encontrado en la menor cantidad pues de cerro que quedaba para reventar. Luego está la mina Llamas de Cabrera, que ya lo trabajaron por métodos subterráneos en la parte superior del cerro de la cumbre, a la cual también todavía llegaban los canales, pero ya con menor fuerza. Por eso ya allí trabajaron el método subterráneo. Y bien, esa es toda la historia resumida de la minería en la época romana, es decir, la ingeniería de minas en la época romana y su implicancia en la época presente.